Hola a todos chicos, aquí Killer con un nuevo video y hoy hablaremos de uno de los temas más curiosos de Yu-Gi-Oh! Y uno de los más odiados por el fandom en general, tanto por los jugadores competitivos, los jugadores casuales, en general todo el mundo los odia. Estamos hablando de los FTK. Pero antes de empezar, como siempre, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, unirse a miembros, unirse al servidor de Discord, todo lo necesario para que Killer sea feliz, coma lombriz y lo que sea que digan. Además de eso, no olviden que... Pero antes hablemos del patrocinador del video, Untaped.gg, una aplicación que te ayudará a tener todo tu deck disponible, todo organizado y listo para saber las diferentes estrategias que podrías utilizar, ya sean las cartas desde tu deck, cementerio o extra deck, de forma que tienes todo organizado y sabes bien dónde está cada cosa. Además de eso, te ayuda a crear decks desde cero, gracias al porcentaje de win rates que se registra en la página del juego, y puedes copiar completamente el número de cartas y la cantidad que tienes. Además, en la página podrás ver tus estadísticas entre win rate, los decks que tienes y decks que podrías armar copiándolos inmediatamente. Además, van a tener mi código aquí abajo en la descripción para que descarguen Untaped.gg. ¡Disfrútenlo! Para empezar, ¿qué son los FTK? O en general, ¿qué significan? Muy bien, en Yu-Gi-Oh! Hay dos denominaciones para ganar en un solo turno, las cuales son OTK, los cuales son las iniciales de One Turn Kill, y FTK, que significa First Turn Kill. Uno es muerte en un turno y otro es muerte en el primer turno. Normalmente el OTK suele utilizarse cuando ganas por batalla, ya que es en el segundo turno en el que comienza a ser utilizado. Normalmente puede ser por batalla, daño de efecto, pero en general después de que tu oponente haya tenido su propio turno. Eso es lo que lo vuelve querido por la comunidad, ya que al haber tenido tu oponente un turno, es completamente culpa suya si es que no dejó un campo lo suficientemente bueno como para bloquear tu victoria. Claro, también puede ser que briqueara, pero eso ya sigue siendo cuestión del deck que eligió tu oponente. Sin embargo, el FTK se diferencia porque en tu turno, tú comenzando primero, estás jugando para ganar, estás jugando para que no haya un siguiente turno y tu oponente no pueda hacer nada. De esos FTK hemos tenido varios, más de lo que a mucha gente le gustaría. Y de hecho han estado incluso desde lo más antiguo del juego. Sí chicos, los fanáticos nostálgicos de Yu-Gi-Oh!, los cuales decían que todo en tiempo pasado era mejor, se equivocan, ya que no era así. Uno de los primeros FTK que tuvimos fue el FTK de la rana. Una estrategia en la que se basaba en invocar a la rana falsa, Ronin Todin y todo ese tipo de ranas, los cuales simplemente iban utilizando la magia continua del cañón inversor, creo que se llamaba así. Bueno, la tengo en pantalla, así que no hay problema. Pero básicamente iban invocando, iban sacrificando y haciendo daño al oponente sin que él pudiera hacer nada. Era un FTK tan bueno que el cañón y la rana fueron prohibidos. Sin embargo, llegaron a haber muchísimos más. Hablamos de estrategias desde el típico Exodia, que al ser poco consistente no había tanto problema, a simplemente cartas que abusaban. Daño por efecto con el sincronía psíquico, el cual buscaba daño de efecto, FTKs con Simochi y la enfermera Reficule. En sí, hay demasiados. Sin embargo, el problema llega porque los FTK normalmente son eso, una victoria en un turno, pero no son consistentes. Un ejemplo sería el FTK de Morphing Jar, carta que requiere una mano específica y ya. O otras estrategias de victoria en un turno como Slash Draw, incluso apareció en el anime. Pero el problema llega cuando ese FTK es demasiado consistente. Y eso ha pasado más de una vez. Por ejemplo, tenemos la versión de Link FTK con Firewall Dragon antes de su errata y Cannon Soldier.
el soldado cañón iba invocándose una y otra vez, sacrificándose, haciendo daño al oponente, mientras que Firewall Dragon lo iba trayendo una y otra vez. Y siendo ese FTK tan consistente por el motor Cyverso y otras cartas que permitían invocar links a pesar de interrupciones, era muy molesto. Y sí, con la velocidad del juego estamos hablando de que las hand traps son la única forma en la que puedes parar un FTK. Pero el problema llega cuando ese FTK son demasiado consistentes como para que unas cuantas hand traps los paren. Zodia, por ejemplo, lo paras con una Ash, sí. Pero en la época donde Firewall no tenía su errata, una Ash no te bastaba para pararlo. Lo que causaba un desequilibrio en el juego. Sí, un desequilibrio aún más grande del desequilibrio en el que vivimos constantemente en el juego. Pero sí. Por otro lado, algunas estrategias FTK son divertidas, pueden decirse que son interesantes, otras son de plano injustas y que han causado que dichas cartas que se utilizaban estén prohibidas. Un ejemplo muy grande es el Cluster Amaryllis, carta de tipo planta, la cual a primera vista no sería la gran cosa, pero que sí lo es. Tenía un FTK muy fuerte con Sansara Lotus. Lo mismo con Grinder Golem, otra carta que daba paso a un FTK cochino. Y ese es el tema, ya van viendo a dónde voy. Si el FTK es demasiado consistente, se le tiene que banear, o en el caso de Firewall, erratear la carta, luego de su respectivo baneo. Sin embargo, lo que me está preocupando es la cantidad de cartas que dan pie a FTK sin que Konami siquiera se lo imagine. Lo dije muchas veces, Yu-Gi-Oh! Tiene más de 10.000 cartas, y de hecho ya están casi para las 11.000. Lo que causa que Konami obviamente no va a recordar lo que hace cada carta. Es imposible, nadie puede hacerlo. Por lo que una carta vieja que a primera vista no serviría de nada, cuando salga otra carta que puede combinarse para ganar en un turno, da cuestión de tiempo para que los jugadores lo sepan. Un ejemplo perfecto sería Magical Explosion, una trampa bastante antigua, a primera vista pero que con la llegada de la fusión Starbeam era demasiado molesta. E incluso, si bien Konami ha dejado claro que no le gustan los FTK, a veces se contradice. Tenemos el ejemplo del Gimmick Puppet. Gimmick Puppet, el soporte más reciente, es una estrategia basada en el FTK. Y no me digan que no, o sea, está hecho para hacer FTK, solo necesitas esas cartas para hacerlo. Y no habría problema, ya que tiene ciertos puntos frágiles en su combo. Pero una vez que llega a la carta necesaria, que es el campo nuevo, simplemente se vuelven casi que inmunes a las hand traps y por ende pueden jugar con total tranquilidad. Llega este punto en el que si activan la hand trap y no tienen una ogra en la mano para destruir el campo, ya perdiste. Por supuesto, sigue siendo una estrategia bastante... no inconsistente, no voy a decir que inconsistente porque es bastante consistente, pero arriesgada. Hay jugadores en torneos que no se arriesgarían a tener que sacar el campo y por lo que juegan otros decks que les dan más opciones. Pero, seamos honestos, todos lo hemos hecho, o por lo menos bastantes lo hemos hecho. Mucha gente simplemente entra a torneos con un deck troll para arruinarle el récord a alguien y después ya perderás, pero el otro se fue contigo. Así que bueno. Sumado a eso, pues en Master Duel como un bonus track también dio paso en sus inicios a muchos FTKs cochinos. Por ejemplo, Eater of Billions con el DD Dynamite, una estrategia infamísima al inicio del Master Duel, que incluso obligaba a los jugadores a solamente tener 13 cartas en el side deck, en el extra deck, porque si no, poco podías hacer. Aún así, dependen mucho de la moneda. Si al oponente le toca primero y deja un campo decente, no pueden hacer nada, lo cual significa que tampoco es que sean infalibles. Son molestos,
son aburridos para el oponente, pero pocas veces han llegado a topear de verdad. Y espero que nunca vuelva a pasar. Así que bueno, eso sería todo, chicos. ¿Qué opinan de los FTK? ¿Qué piensan de estos? ¿Los han jugado? ¿Cuál fue su favorito? ¿Consideran que alguno de estos debería volver o simplemente quedarse en la banlist para siempre? Yo los leo a todos. Me despido, pasen un buen día y adiós.